Así es. Pues, fíjate. Ok, ya estamos listos. Gracias a todos por conectarse. Está con nosotros Jorge Molina de Soluciones Hipotecarias. Muchos ya lo conocen, muchos no. Entonces te pido de favor si te presentas, Jorge. Sí, claro que sí, Lulú. Muchas gracias. Buenos días a todos. Me presento. Mi nombre es Jorge Molina. Soy broker certificado de crédito hipotecario por parte de bancos y por parte de Infonavit. Buenos días. Nosotros estamos como firma, como Soluciones Hipotecarias desde el 2003, pioneros aquí en la ciudad de Querétaro. Y bueno, pues hemos venido evolucionando también en cuanto al tipo de colocación de crédito hipotecario y sobre todo pues se han venido sumando varios bancos a la oferta y pues ha habido mucho cambio como ustedes también lo han visto durante este tiempo y pues aquí este espacio que Buen estamos día. provocando que Gracias, 63. amablemente Lulú me apoya en darles Alexandra es González. una plática enfocada al financiamiento para inversionistas, porque sí hay una diferencia muy importante entre lo que busca un comprador de primera vivienda y lo que busca un inversionista. Sí es una oferta pues casi diametralmente opuesta y vamos a ver en qué consiste todo lo que me podría corresponder a alguien que se considera inversionista. Entonces, si me lo permiten, vamos a empezar. En el financiamiento hipotecario, pues obviamente primero hay que hacer una distinción entre quién es el comprador de primera intención, o sea, el que primero va a hacer ahora sí que su primer movimiento hipotecario o primera adquisición de casa habitación, y de quién es el inversionista, que por lo general, pues el inversionista tiene un perfil pues bastante más diferente. Entonces, primero para detallar quién es el comprador de primera vivienda, generalmente cumple con estos requisitos, que es de los principales, busca un desembolso bajo de inicio, generalmente es gente más joven, que está también iniciando con su vida laboral, pide que los enganches sean de los más bajos posibles o inclusive un cero desembolso de enganche. Eso se permite en los esquemas de cofinanciamiento. Siempre solicitan plazos largos, aunque pues en algún momento puedan dar algún anticipo a capital. Generalmente esa parte de los anticipos no lo tienen definido, aunque yo siempre les explico cuáles son las bondades de poder dar pagos anticipados a capital. El destino definido es siempre casa habitación, o sea, generalmente alguien que no tiene ya una casa habitación va a ir por otros destinos diferentes como terreno, como algo comercial, como construcción, liquidez, etcétera. O sea, entonces el primer comprador siempre está enfocado en casa habitación. Los compradores, aunque sean jóvenes, también tienen opción a incluir programas de apoyo para mejorar sus condiciones de crédito. Entre ellas, las más conocidas es el Cofinavit y el Fobiste, y el apoyo Infonavit, que es un accesorio muy importante en el crédito bancario porque convierte el crédito bancario como si fuera un crédito de Infonavit. Es una opción bastante buena. Como comentaba, no tienen un plan definido para anticipar capital de manera periódica. Es la situación que normalmente pasa con ellos es que si se les da la oportunidad de tener algún ahorro, algún acumulado de dinero, bueno, pues dan algún anticipo capital para tener las bondades de reducción de mensualidad o reducción de tiempo. Los rangos de edad, por lo general, son personas que están entre 20 y 40 años y también por lo general el ingreso es vía nómina. Por otro lado, el inversionista sí es un perfil bastante más diferente y tiene cuando menos algunos de los siguientes. Mucho inversionista también tiene un desembolso de enganche superior al 20%. Hay casos en los que no, pero bueno, por lo general tienen enganches superiores al 20%, equivalentes al valor de la propiedad, para que el financiamiento sea lo menor posible del 80% hacia abajo del valor de esa propiedad que pretenden. Pretenden también plazos cortos o se van a plazos largos con esquemas muy definidos de anticipos a capital
para reducir deliberadamente la mensualidad o el plazo a cierto plazo específico. Y aquí los destinos se abren de forma completa a todas las opciones. Se abre a vivienda, a terreno, a construcción, que también incluye preventas en la cuestión de vivienda. Otro tipo de créditos como sustitución o remodelación o pago de pasivos y el de liquidez, que es muy importante, ahorita lo vamos a platicar. También como alternativa, pues obviamente no les perjudica si tienen algún programa de apoyo como cofinanciamiento Infonavit o Fobiste, o algún otro programa adicional. Los anticipos periódicos, por lo general, sí ya lo tienen bastante mentalizado. Me han tocado clientes que me piden que hagamos un análisis con su banco de toda la vida. El banco de toda la vida les da una tasa de interés muy buena, pero resulta que la forma en la que ese banco, su banco de toda la vida, procesa los anticipos a capital, les conveniente o no les conveniente, entonces buscaríamos alguna otra opción. Entonces, el inversionista siempre tiene, por lo general, esta parte bien definida, que son los anticipos a capital. El rango de edad, por lo general, es de 30 a 69 años y los ingresos ya son más variables, pueden ser nóminas, obviamente, personas físicas con actividad empresarial o pueden ser persona moral. El inversionista, como ustedes imaginarán, busca rentabilidad aunque el entorno no sea el más favorable, y esto es bien importante, ahorita vamos a ver por qué. Diversifica su inversión, casi nunca lo tiene en un solo tipo de inversión y obviamente busca la estabilidad, ¿no? Aunque siempre son tolerantes, aceptan un riesgo moderado en promedio y eso le viene muy bien a los bienes inmuebles en general. Porque saben que cuando es una adquisición de bien inmueble, la paciencia es clave para obtener los rendimientos y la plusvalía que están buscando en el tiempo. Y también el inversionista, ya con el ojo más afilado, pues obviamente ve las oportunidades bajo ciertas características en donde pues tiene ya en foco alguna propiedad que pudiera funcionar muy bien para un negocio en específico. Entonces, en este sentido, eh, hablando del riesgo y hablando del panorama que vemos para este año, el Banco de México el jueves de la semana pasada acaba de anunciar un recorte a su tasa de interés base, que es la tasa de referencia para todos los créditos en general en la República Mexicana. La tasa está en el 9%. Es el tercer o cuarto decremento consecutivo y la tendencia de tasas para este año, en palabras de Banco de México, es que se estiman que cierren entre el 7,75 y el 8,25%. Ese es el estimado en el que planean que las tasas de interés terminen a final de este año. Y este punto es muy relevante porque, nada más recapitulando un poco lo que pasó en los años de COVID, 2020-2021, hubo una colocación récord de crédito hipotecario a pesar de toda la adversidad, porque obviamente pues ya sabemos que hubo mucha afectación económica en muchas de las industrias que vemos en el país y hay otras que se detonaron y entre ellas fue los bienes inmuebles y el financiamiento, porque el financiamiento se hizo muy barato y entonces el inversionista aprovechó esa coyuntura en particular, a pesar de que el medio económico en general no era el más favorable, vieron la oportunidad del financiamiento económico para justamente apalancarse en un momento clave, que fue el tema de la pandemia. Eso igual pasó en el 2009 con el sexenio del presidente Felipe Calderón. Y bueno, de acuerdo a esta estimación, que tiene el Banco de México para este año, muy probablemente se vuelva a despertar el apetito del inversionista por el financiamiento, precisamente aprovechando esta coyuntura, a pesar de pues el ruido que actualmente hay sobre la política de Estados Unidos, sobre otro tipo de situaciones a nivel mundial. La situación en México pudiera ser favorable para el inversionista a lo largo del año. ¿Quién es el acreditado? ¿Quién puede ser el acreditado inversionista? Bueno, pues el acreditado de banco puede ser desde los 21 años hasta los 74 años y la edad más el plazo no debe sobrepasar de 80 años. Eso es un acreditado bancario. El estado civil no es relevante, puede ser soltero, casado,
divorciado o viudo, puede estar casado en sociedades de convivencia o en unión libre. Los ingresos deben ser totalmente comprobables. Eh, Debe de ser a través de nómina timbrada, de flujos de efectivo en cuentas bancarias, declaraciones de impuestos o estados de cuenta financieros. Y hablando de personas morales, si es un socio de persona moral, la persona moral debe tener una antigüedad mínima de 2 años ya funcionando y con su constancia de situación fiscal. ¿Quién puede acompañar al solicitante de crédito? Estos serían los coparticipantes, una segunda persona que entre junto con el titular del crédito. Puede también tener diferente estado civil, o sea, no es relevante. Puede ser coacreditado. La forma de participación es primero coacreditado que tiene igual responsabilidad del crédito y también comparte la propiedad. El coacreditado, digamos, comparte la propiedad al 50% con el titular del crédito y también demuestra ingresos y también le revisan buro de crédito. La siguiente forma de participación es un obligado solidario que no es propietario del inmueble, no va a ser propietario del inmueble, solamente es obligado del pago de la obligación ante la institución financiera. Un ejemplo muy claro es cuando, por ejemplo, el papá le quiere ayudar al hijo a comprar un inmueble. El papá puede entrar a la figura de obligado solidario, no le interesa ser propietario, pero sí le interesa apoyar a su familiar con la obligación bancaria. Entonces, eso podría ser un obligado solidario. Y el garante hipotecario es quien tiene la propiedad. Por ejemplo, repitiendo el caso del papá y el hijo, si el hijo es el que pide el crédito y el papá es el propietario de un inmueble que se va a dejar en garantía, hablando de un crédito de liquidez, lo vamos a ver un poquito más adelante, ese garante hipotecario que es el papá, también entra el crédito simplemente como garante, o sea, no entra con ingresos, no entra con buro de crédito, pero sí es el propietario del inmueble y ante el banco acredita su personalidad. Vamos a ver ahora más a detalle todos los productos que están relacionados a casa habitación. Esto está básicamente destinado a los asalariados y las personas físicas con actividad empresarial. En la adquisición bancaria tradicional, los enganches pueden ser desde el 3% si se incorpora un programa de apoyo Infonavit, que son las aportaciones del patrón en el crédito del banco. Puede ser enganche desde el 3%. Se puede comprar una casa que tenga un pasivo bancario o un pasivo de Infonavit. Si tuviera un pasivo con Fobiste, aparentemente ya hay algún par de bancos que se están aventando al ruedo para colocar ese tipo de créditos. Eh, Importante, cuando hay una sucesión testamentaria por concluir, o sea, cuando nada más falta la escritura en donde ya el heredero definitivo toma posesión del inmueble, esa última escrituración se puede hacer a la par de la compraventa con el banco y el comprador. Entonces, solamente faltando esa última etapa, esta última etapa se puede hacer en simultáneo con la compraventa ante bancos. Hay bancos también que aceptan unidades rentables, o sea, es una casa que tiene un cuarto que renta y ese cuarto tiene un acceso independiente a la casa habitación principal. Hay bancos que sí lo aceptan. Ojo, tiene que ser esa unidad rentable de uso habitacional, no puede ser uso comercial, pero sí aceptan algunos bancos casas que tengan algunas unidades rentables. Cajón de estacionamiento, por lo general los bancos trabajan con inmuebles que tengan cajón de estacionamiento. Sin embargo, si no tuviera cajón de estacionamiento, también se podría considerar para financiamiento hipotecario bancario. Importante, siempre es una inquietud la edad del inmueble, porque luego me han preguntado, oye, hay un inmueble que tiene 30 años, no sé si el banco lo va a tomar como garantía para mi comprador. Aquí más que la edad del inmueble, es bien importante tomar en cuenta las buenas condiciones del inmueble. Me han tocado inmuebles que tienen 40 años
y entran perfecto en el financiamiento hipotecario porque el inmueble está en muy buenas condiciones. Y también nos ha tocado, por el contrario, casas que tienen 5 años que el banco no acepta porque tiene deficiencias estructurales. Entonces, el banco tiene que revisar que el inmueble, a pesar de que ya tenga tiempo construido, está en buenas condiciones generales de estructura y de mantenimiento y entonces no es problema para el otorgamiento bancario. Y la otra posibilidad también, que está despertando mucho el interés de connacionales en Estados Unidos es la economía de Estados Unidos. Ya hay algunos bancos que se han animado más a otorgar este tipo de productos, que son mexicanos que viven y trabajan allá y pueden demostrar su perfil y buro de crédito allá comprando aquí. El banco le va a pedir aquí un obligado solidario, o sea, un segundo participante en el crédito que sea, digamos, el que va a dar la cara aquí en México por el crédito, pero sí es posible la economía de Estados Unidos para adquisición bancaria. Y hablando de los esquemas de cofinanciamiento, bancarios con Infonavit y bancarios con Fobiste, pues la particularidad más importante es que no hay enganche por lo general, o sea, el Infonavit funciona como enganche, igualmente el Fobiste. Se puede comprar cuando es con Infonavit solamente una vivienda que tenga un pasivo bancario o un pasivo inclusive con Infonavit. Si tiene un pasivo con Fobiste, de plano no puede avanzar y el Fobiste tampoco acepta inmuebles que tengan pasivos. Ese es un problema para todos los que tienen un inmueble con crédito Fobiste. Este es un problema cuando venden el inmueble y todavía tienen la hipoteca vigente. En estos esquemas de cofinanciamiento que involucran a Infonavit Fobiste, cuando hay sucesión testamentaria, esta debe ser totalmente concluida. Aquí no se acepta por parte de Infonavit ni Fobiste hacerlo el último paso de la sucesión testamentaria como sí lo permiten los bancos. Entonces, cuando es sucesión testamentaria, sí hay que revisar que si fuera el comprador un crédito que involucra Infonavit o Fobiste, esa parte esté completamente terminada. Otra distinción, no aceptan unidades rentables, no aceptan cuartos rentables dentro de la casa, debe ser pues la casa habitación solamente y necesariamente tiene que tener cajón de estacionamiento porque debe de cumplir los criterios de habitabilidad de Infonavit y de Fobiste. Ahora, ¿qué otros programas hay con bancos en adquisición de casa habitación? Bueno, pues están los programas de cofinanciamiento como acabo de mencionar. Que el otro que no estaba yo comentando es el que se llama Cuenta Infonavit más Crédito Bancario. Es un programa de cofinanciamiento, o sea, digamos un Cofinavit de Infonavit para independientes que ya no tienen nómina al día de hoy, sin embargo, cotizaron durante algún tiempo, hace ya algunos años, y nunca pidieron su crédito Infonavit. Entonces, este crédito es bastante bueno, poca gente lo conoce y algunos bancos lo tramitan. Entonces, de lo que se trata es que el Infonavit permita, a pesar de que ya no tienes nómina al día de hoy y ya no tengas ningún patrón, pedirle un crédito a Infonavit para que saques tu ahorro de la cuenta de vivienda. El Infonavit te presta una cantidad y el Infonavit te presta toda la diferencia. Entonces, puede ser también un financiamiento al 100% y pueden aplicar tasas de interés preferentes con los bancos en estos esquemas, ya sea el de cuenta Infonavit más crédito bancario, o Fobiste para todos, o el Cofinavit o el apoyo Infonavit, que como les comentaba, el apoyo Infonavit es un programa bastante atractivo porque obviamente una de las particularidades del crédito Infonavit por el que mucha gente lo toma es que, bueno, la tasa de interés ya sabemos que no ha subido, ahorita entramos un poquito en ese detalle, se usan las aportaciones de la empresa para pagar ese crédito y el ahorro en la cuenta de vivienda, ¿no? Entonces, el apoyo Infonavit lo que hace es convertir la amortización del crédito bancario como si fuera un crédito de Infonavit, porque el banco estaría recibiendo los pagos que vienen directamente de la empresa. Ahora, hablando específicamente de las opciones con Infonavit, las tasas de interés son del 10,45, hablando del crédito de Infonavit total.
Hay otro crédito que es el tradicional que tiene tasas de interés variables que van de acuerdo al salario. O sea, si un trabajador gana muy poquito, pues le pueden dar una tasa inclusive del 3%, dependiendo de su rango salarial y así va subiendo. Y a partir de 6 salarios mínimos en adelante ya la tasa es 10,45. Ya todos los créditos son en pesos. Se pueden juntar ingresos entre familiares o terceros. Se puede lograr una amortización combinada, o más bien, funciona la amortización de forma combinada, como yo mencionaba, mediante la nómina y las aportaciones patronales. Y los incrementos salariales que llega a tener el trabajador durante el desarrollo de la hipoteca ayudan a amortizar más rápido el crédito porque la aportación del patrón va en relación al salario diario integrado que está registrado en el IMSS. Entonces, si el trabajador tiene incrementos salariales cada año, esa aportación del patrón va a ir aumentando. También se pueden dar ya, afortunadamente, tipos de capital sin penalidad. El costo de la escrituración es preferente, es más barato. O sea, si ustedes compran con banco, la escrituración rondará el 8,5% y con Infonavit rondará aproximadamente el 7,5%. O sea, la escrituración, si fuera Infonavit puro, es más barata y se puede financiar la compraventa e inclusive los gastos notariales si es que el trabajador tuviera un excedente de crédito y tuviera buen buro de crédito. Entonces, eso es uno de los grandes puntos a favor del crédito Infonavit total, que pueden llegar a financiar en algunos casos hasta las escrituras. Tasa de interés, no nos vamos a meter mucho, pero estas son las tasas promedio en bancos desde qué porcentaje comienzan y luego la tasa promedio en cada uno. Las tasas que dicen desde 10 punto y tantos, por ejemplo, por lo general se otorgan a clientes preferentes dentro de cada banco. Y la tasa promedio es la tasa que está rondando para clientes que no son, valga la redundancia, clientes de ese banco, y no presentan ningún programa de apoyo. Vamos a entrar en una opción bien, bien, bien interesante, que es el crédito de liquidez. Em, Luego el crédito de liquidez no se le presta mucha atención, pero la verdad es que es una opción hipotecaria bastante atractiva porque, bueno, hay dos modalidades en los créditos de liquidez. Primero, ¿en qué consiste la liquidez? Es que el inversionista tenga una casa habitación a su nombre sin gravamen, ya libre, ya la terminó de pagar, ya está totalmente a su nombre y la puede dejar en garantía para que sobre de ella el banco le preste un dinero y el costo de ese dinero que el banco le va a prestar, va a depender del destino que le haga el propietario a ese dinero. Entonces, en la liquidez tradicional, con ese dinero en pocas palabras, el banco te va a decir, ok, crédito de liquidez tradicional, te doy hasta el 70% del valor de tu casa y tú usas el dinero en lo que quieras. O sea, casi casi es como ir al cajero automático y sacar dinero de la tarjeta de crédito, nada más que no con ese costo, ¿no? Estamos hablando de tasas de interés aproximadamente del 13,5%. Si comparamos esa liquidez de destino abierto a una liquidez pues de un instrumento tan común como una tarjeta de crédito, pues es un abismo, ¿no? La tarjeta de crédito, la tasa promedio está en el 38%, con un CAT del 60%. Los préstamos personales están en una tasa promedio del 20%, con un CAT, un costo anual total del 28%. Y la liquidez, que es también un destino abierto, tiene tasa de interés del 13,5 con un CAT aproximado del 15%. Entonces, la verdad es que sí está un poco más elevado que el crédito de adquisición, pero tiene muchísimas bondades porque hablando de créditos con destino abierto es de lo más barato que existe. Y lo pueden usar en lo que sea. Pueden adquirir un bien inmueble comercial o uno industrial inclusive. Pueden usarlo para capital de trabajo, para pago de pasivos, o sea, consolidar todas las deudas o para cualquier otro requerimiento de liquidez. Esa es la bondad del crédito de liquidez. Ahora, la otra variante es el crédito de liquidez con la etiqueta de vivienda. O sea, el comprador le va a decir al banco que quiere un crédito de liquidez para comprar otra vivienda.
ustedes dirían, ¿por qué no se pide un financiamiento tradicional sobre la vivienda que el interesado quiere? Bueno, pues hay muchas casas que no aplican con crédito hipotecario. Por ejemplo, me han tocado clientes que han usado el crédito de liquidez de vivienda en inmuebles que están en preventa y que no pueden todavía escriturarse porque faltan permisos del municipio, porque pues el constructor se atrasó, en fin, por la razón que sea, y entonces pueden usar este crédito de preventa para liquidar o comprar de manera anticipada un inmueble que apenas está por iniciar venta. Eh, Otro ejemplo es que tengan una asociación testamentaria inconclusa. Me han tocado clientes que quieren vender un inmueble, pero no han hecho absolutamente nada del proceso de asociación testamentaria. Ahí obviamente no puede entrar el banco, pero si es una buena oportunidad, pues el cliente puede pedir puede pedir un crédito de liquidez vivienda y puede comprar ese inmueble, ¿no? Ya tendrá que ver con el notario la cuestión legal de la posesión, pero puede aplicar en este tipo de ejemplos. Eh, Otro tipo de inmuebles que no entran con banco, por lo general son los de recuperación de cartera bancaria, que luego hay unas gangas impresionantes. Muchos bancos les da temor entrar en este tipo de esquemas y se ha estado usando mucho este crédito de liquidez vivienda para ese tipo de propiedades que son una oportunidad en el mercado muy, muy importante. Obviamente ahí lo que tiene que considerar el comprador de ese inmueble, que es de una recuperación bancaria, es que le va a generar un ICR por adquisición, pero inclusive considerando que va a pagar un ICR por adquisición, termina siendo una operación bastante conveniente. Y bueno, pues esta oferta de liquidez vivienda aplica perfecto para ese tipo de oportunidades. O también cualquier otro inmueble que no se pueda escriturar. Por ejemplo, un cliente quería comprar una casa que se quedó a media construcción, ya llevaba tiempo abandonada y literal se la estaban regalando. Obviamente, como estaba en muy malas condiciones, los bancos no pueden entrar en ese tipo de inmuebles para dejarlo en garantía. Entonces, contrató un crédito de liquidez vivienda y compró ese inmueble. Este crédito de liquidez vivienda tiene como requisito que el solicitante del crédito debe ser el propietario de la casa habitación, debe ser su casa habitación principal. Ese es uno de los requisitos y aplica una tasa de interés preferencial. No tiene el costo de la tasa de interés del crédito de liquidez que les mencionaba como del 13.5 en promedio, sino que tiene una tasa de interés equivalente al crédito de adquisición tradicional de casa habitación. Entonces, este crédito de liquidez vivienda, en pocas palabras, es tal cual un crédito de compra de casa habitación bancario, pero en lugar de dejar en garantía el inmueble que se va a comprar, se deja en garantía un inmueble que ya es de posesión del propietario. Tasas de interés. El banco que maneja esta opción de liquidez vivienda es Scotiabank, con tasa del 11.5. Inclusive puede ser menos. De hecho, acaba de bajar un poquito. Hay una opción de vinculación en donde la tasa puede bajar al 10.25. Y los otros créditos de liquidez en HSBC y en Banorte empiezan desde el 12.25 bajo ciertas características. La tasa promedio está en 13.50, 13.75 o 13.99. Y en estos que son destino libre, puede usarse para cualquier tipo de negocio en particular que desee el solicitante. Perdón, Jorge, Juan Carlos tiene una duda. Sí, adelante. Oye, Jorge, buenos días. En lo de Hola, liquidez tradicional, se paga IVA, ¿correcto? se paga IVA, es correcto. En liquidez Buen vivienda punto. no, Vivienda no, liquidez ¿correcto? vivienda no paga IVA. Ok, Buen punto. listo, Recuerden que en los gracias. créditos de liquidez, el costo de la escrituración de la hipoteca es del 2% del monto del crédito. Por ejemplo, si tu casa vale 4 millones, tu inversionista vas a dejar tu vivienda en garantía para comprar un local comercial. Le pides al banco de tu casa 4 millones, le pide 2 millones. El costo de la escrituración es el 2% de 2 millones, o sea, 40,000 pesos. Y hay bancos que te llegan a financiar también eso. Pero bueno, pero el costo de la escrituración en liquidez es aproximadamente el 2% del monto del crédito que va a otorgar la institución financiera.
Vamos a todas las opciones que involucran terreno habitacional, también destinado a los perfiles de asalariados y persona física con actividad empresarial. Con bancos e Infonavit, porque bueno, como sabrán, Infonavit también ya tiene la opción de terreno. Con bancos el enganche puede ser desde el 10% siempre y cuando sea un fraccionamiento cerrado y de nivel medio residencial hacia arriba. Entonces, esto es una muy buena oportunidad porque hay bancos, por lo general, que te prestaban hasta el 70% para terreno, pero ya hay algún banco que te presta hasta el 90%. Pueden ser, como mencionaba, de fraccionamientos, pero también hay opciones para mercado abierto, o sea, terrenos que no están en un fraccionamiento, están abiertos a la calle. Eso sí, debe contar con todos los servicios y debe estar en una zona urbana, de ser posible consolidada. Luego, a algunos bancos no les encanta que el terreno esté en la mera orilla, en una zona donde apenas se están ingresando los servicios, entonces de preferencia debe estar en zona consolidada. Y la gran ventaja del crédito bancario de terreno es que después se puede agregar una segunda hipoteca con ese banco de construcción. Ya nos han tocado algunos clientes que de entrada no se animaban a pedir los créditos de terreno y construcción porque se pueden pedir en simultáneo desde el inicio. Entonces se animaron primero a pedir el crédito de terreno y al cabo de 2 años pidieron el segundo crédito con ese mismo banco de construcción y el banco les otorgó la segunda línea para que pudieran construir sin haber terminado de pagar la línea principal de terreno. Eso ya es posible con algunos bancos. Y con Infonavit, pues la ventaja es que se pudiera cubrir hasta el 100% del valor, dependiendo del perfil del trabajador. Si tiene un ahorro de la cuenta de vivienda suficiente y tiene buen perfil, se puede cubrir hasta el 100%. Se supone que hay crédito directo y cofinanciamiento. El crédito directo sí funciona, el de cofinanciamiento, ojo, no le hagan mucho caso, porque en el portal de Infonavit dice, en el crédito de terreno dice Cofinavit, dice Infonavit tradicional, Infonavit total y Cofinavit. No lo tomen en cuenta, ya en la oficina tuvimos 2 casos de Cofinavit y resulta que Infonavit, el Cofinavit de terreno, todavía ni siquiera lo habilitan. O sea, se puede precalificar en el portal. Los bancos no saben que el Infonavit todavía no puede formalizar los créditos y entonces un compañero asesor llegó a Infonavit a inscribir su crédito y le dijo a Infonavit que no existe todavía producto en el sistema, entonces pues ya no se pudo continuar con esa operación. Entonces el crédito de cofinanciamiento de terreno está de momento detenido. Yo creo que no tarda en salir, pero bueno, pues es una opción adicional. Y pudiera haber una tasa preferente de acuerdo al nivel salarial en el crédito de terreno tradicional. Bien importante, hay que confirmar la ubicación del terreno en las zonas de consolidación urbana, o sea, en los mapas de Infonavit. Los mapas están cambiando cada 6 meses, le toca una actualización en junio o julio y hay que ver qué zonas agregan o qué zonas quitan. Ya nos han tocado de las dos, hay zonas que amplían y de repente hay zonas que retiran. Entonces, sí es importante estarlo revisando. Y también nos ha sucedido que cuando se contrata un crédito que está cercano al límite, de la zona de consolidación urbana, o sea, si ese terreno está muy cercano a la zona límite, el Infonavit muchas veces lo llega a autorizar. Eso pasa mucho en Saquia, o prácticamente la totalidad de Saquia está fuera y este Infonavit ya acepta colocar créditos en una buena parte de ese desarrollo. En las políticas de terreno, pues es bien importante tomar en cuenta que el acceso al terreno debe estar completamente urbanizado y con todos los servicios. O sea, si es un fraccionamiento en donde el cliente va a comprar el último terreno de la segunda calle de ese fraccionamiento, es importante que esa calle tenga todos los servicios, inclusive el pavimento, llegando hasta el terreno, porque eso sí lo va a revisar el perito y va a confirmar que como ya tiene toda la urbanización y servicios concluidos hasta el terreno, se puede quedar como garantía del crédito. Bien importante, no debe tener construcciones. Nos pasó con un terreno en Jurica, en donde, bueno, pues era un terrenote y tenía una bodega construida. El banco solamente pudo proseguir con la operación hasta que el vendedor presentó la licencia de demolición, porque para las políticas bancarias y de terreno no debe tener construcciones, el terreno para aplicar el producto específicamente de terreno.
y no tener ningún inconveniente. Y también los bancos y el Infonavit solicitan el certificado de número oficial y tener cuando menos una factibilidad de agua de esa zona. Ya cuando es un crédito directamente de Infonavit, la cosa se pone un poquito más burocrática. El Infonavit pide el dictamen de uso de suelo que indique que es habitacional. Igualmente, vigilar que está dentro de la zona de consolidación urbana. Bien importante, la escritura de terreno ya debe estar individualizada, porque un cliente también quería aplicar su terreno con un desarrollador en donde apenas estaban fraccionando y empezar a colocar los terrenos. Desafortunadamente, en ese tipo de desarrollos no aplica porque el desarrollador no tiene todavía escrituras individualizadas de cada terreno. Entonces, aquí bien importante, el Infonavit solicita que la escritura ya esté individualizada con ese único terreno. Y bien importante también, el Infonavit extrañamente permite usos mixtos en los terrenos. Un poco contradictorio, pero bueno, así dice la política. Si el terreno dice habitacional y o comercial, podría aplicar, pero vamos a necesitar que el dictamen de uso de suelo sí indique que es habitacional. Bien importante. Las tasas de interés de los bancos en terreno ya han venido bajando, están más atractivas que antes. Va a depender mucho del porcentaje de enganche y del plazo seleccionado. Aquí la mayoría de bancos prestan hasta 15 años, que son 180 meses, y Banregio es el único banco que presta a 20 años. Y el Infonavit tiene tasa de interés diferenciada, va a depender de si eres propietario ya de un inmueble a tu nombre o si no eres propietario de un inmueble a tu nombre. Va a depender también del nivel salarial. Nos ha tocado ver tasas de interés del 8% en terreno, o sea, unas gangas, pero va a depender mucho del perfil del trabajador. Vamos a hablar ahora de las opciones de construcción, igualmente para asalariados y personas físicas con actividad empresarial. Cada banco en el crédito de construcción puede entregar el crédito en administraciones o en partes de acuerdo a los avances de obra. Se puede prestar hasta el 100% del valor de la construcción y agregar el programa de las aportaciones patronales de la empresa con el programa Apoyo Infonavit. Hay pocos bancos que hacen esto, pero pues nosotros le podemos ayudar al cliente a identificarlo. Y como les mencionaba, es posible juntar en un solo crédito la compra del terreno y la construcción con el banco. O sea, que en un solo crédito se hagan las dos cosas en simultáneo desde el inicio. Y para ciertos desarrollos hay opciones de financiamiento individual que les llaman crédito de construcción para preventas. Este, el constructor debe tener todos los papeles en orden de el desarrollo y debe de registrarse el desarrollo con el banco. Por ejemplo, si es una torre de departamentos, perdón, el banco le va a pedir cierto avance de obra que cumpla con todos los documentos y puede financiarle al desarrollador el inmueble. Obviamente, eso le puede generar un beneficio al comprador, porque se acelera la adquisición del inmueble y pudiera tener un valor de operación más atractivo con el desarrollador. Entonces, sí hay opciones que podrán llamarse tal vez de preventa para desarrolladores en donde se puede financiar la construcción de una unidad dentro de un condominio o un fraccionamiento. Tasas de interés también fluctúan más o menos como están los créditos de adquisición. Son tasas promedio y va a depender mucho del valor de la propiedad y del porcentaje que se solicite de financiamiento con cada banco. Ahora vamos a hablar del crédito PYME, que aquí no entran las nóminas, entran solamente las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales. Aquí en el crédito PYME básicamente son como dos catálogos de productos. El primero es compra, que es una adquisición, y el otro es liquidez. En estas opciones de adquisición se pueden adquirir locales comerciales, bodega industrial o terreno comercial o industrial.
Las tasas son un poco más elevadas, obviamente, que el crédito de adquisición tradicional bancario, que andan por ahí del 15.5 en este de adquisición para pymes. Son plazos cortos. ¿Qué sucede con los plazos cortos? Pues obviamente se vuelve una amortización que podría ser de un monto más o menos importante, pero en un plazo más limitado. Este, Aquí a los bancos no les gusta prestar a plazos muy largos cuando es un crédito para pyme o persona moral, por el factor de riesgo que los bancos ven. Los montos de crédito pueden rondar desde 1 hasta 15 millones. El aforo máximo, o sea, el porcentaje de crédito es de máximo el 70% del valor de ese inmueble comercial o industrial y no hay penalidades por los anticipos a capital. En el perfilamiento de este crédito PYME, que obviamente está, como mencionaba, destinado para persona física con actividad empresarial o persona moral, los bancos piden que haya un excelente perfil crediticio. Todavía le sigues dando mucho miedo a los bancos que la persona moral tenga por ahí un pecadito leve, entonces piden que sí sea un muy buen perfil crediticio. Como mencionaba también en el inicio de la presentación, deben tener mínimo 2 años operando y dependiendo de la naturaleza de la actividad de la empresa y del tipo de inmueble que quieran adquirir, se van a pedir documentos que pudieran incluir inclusive estados de cuenta bancarios o estados financieros o inclusive la facturación con clave SIEC del SAT. Entonces va a depender mucho de cómo está comprobando ingresos esa persona moral o esa persona física con actividad empresarial. Y la otra modalidad que les mencionaba en los créditos de PYME es el crédito de liquidez, en donde se deja en garantía una propiedad que tenga la persona moral, inclusive algunos de los socios de la persona moral también pudiera ser. El aforo es el porcentaje que prestan respecto del inmueble que dejarían en garantía. O sea, si es una casa habitación, se puede prestar hasta el 50% del valor de esa propiedad. Si fueran hoteles, hasta el 40%. Locales, comerciales y oficinas, hasta el 35% de crédito. Naves industriales, hasta el 30% del valor de la nave. Y en bodegas comerciales, hasta el 25% del crédito del valor comercial de esa bodega. Entonces, estos son créditos de liquidez con destino abierto. No hay vigilancia en la aplicación del dinero, o sea, lo pueden usar en lo que se desee. Este, y bueno, tienen la libertad de dejar cualquiera de estos inmuebles en garantía. El perfilamiento en estos créditos de liquidez igualmente es un excelente buro de crédito, también 2 años operando como persona física con actividad empresarial o persona moral. La garantía de respaldo depende del perfil y debe ser propia del acreditado familiar en línea directa, o sea, puede ser en caso de persona moral, puede ser socio de la persona moral, el propietario de ese inmueble y también el banco lo acepta. Y en estos créditos de liquidez, el préstamo puede ser desde 1 hasta 40 millones. Son créditos realmente cortos en tiempo. La tasa ronda entre el 14.5 y el 25%, porque obviamente el destino del dinero es abierto, pero ese es un plazo corto. No hay penalidad por los pagos anticipados a capital. Y en este caso no se puede usar para consolidación de pasivos, porque en el crédito de liquidez tradicional que vimos anteriormente sí se puede usar para consolidar pasivos. En este caso no. No se puede usar para consolidar los pasivos de la persona moral. Y este crédito de liquidez también se puede usar para compra de maquinaria o expansión del negocio, compra de inventario o inyección de capital de la empresa. Y hay ciertos giros especiales que están sujetos a la autorización del banco que pudieran ser la industria del agro y los hidrocarburos, las gasolineras y la construcción. Aquí pueden aplicar algunas restricciones, pero en dado caso se pueden llegar a considerar para el otorgamiento de los créditos de liquidez. Ya como enfoque final
de esta presentación que también se las voy a facilitar en PDF para que la puedan consultar. Como mencionaba, creo que se viene un momento interesante en la cuestión del financiamiento bancario, hablando del interés, del apetito del inversionista para aprovechar el apalancamiento que pues ha estado caro los últimos 4 años. O sea, después de pandemia no dejaron de haber incrementos en las tasas. El único, ahora sí que blanquito en el arroz, fue Infonavit, que durante 3 4 años no subió su tasa de interés. Por eso es que ahora el financiamiento de Infonavit creció un 25% y el bancario creció un 3%. Sin embargo, esta tendencia para este año puede cambiar de forma importante por el costo del financiamiento bancario. Sí creemos que vaya a haber una oportunidad importante, sobre todo porque muchas decisiones se han venido congelando los últimos meses o un par de años. Este, para que en el momento en el que haya un financiamiento de menor costo, ahora sí el inversionista se anime a considerar su operación de compraventa. Eh, Aquí también es una oportunidad para ubicarle al interesado propiedades que tengan alta demanda y rentabilidad. Este, o como mencionaba, comprar inmuebles que normalmente no aplican para el financiamiento bancario, pero que significan una oportunidad de negocio. Se pueden considerar estrategias de inversión alternativas como la inversión en bienes raíces de renta. Eso está empezando a suceder bastante más. Eh, Uno de los estudios que seguramente ustedes ya han visto es pues la dificultad que está habiendo de los nuevos jóvenes para la adquisición de bienes inmuebles y entonces las propiedades en renta pues han tenido un incremento más o menos importante. Entonces es algo que va todavía a llevarse a largo plazo y podría ser algo muy interesante. Y obviamente también otro análisis que realiza el inversionista es que ustedes colaboren con él para el análisis de la plusvalía de las zonas y tener una decisión más acertada en su inversión. Eh, pues esa sería la presentación de todas las opciones hipotecarias que están más enfocadas al inversionista. Si se fijan, pues ya inclusive ya no hay tanto pretexto por inclusive las propiedades que no encontraban financiamiento, como por ejemplo una casa que se quedó a medias en construcción y que está muy barata, una casa que quedó intestada, no sé, diferentes tipos de inmuebles que son oportunidades muy, muy importantes para el inversionista que antes no tenían ninguna forma de concretarse. Bueno, pues ahora sí hay como varias oportunidades, varios medios de poderse hacer de esa propiedad y entonces, junto con la coyuntura de baja de tasas, puede resultar en algo muy interesante para el inversionista. No sé si tengan alguna duda al respecto de algo de lo que platicamos. Reitero, esta presentación también se las voy a facilitar en PDF para que la puedan tener como consulta. Oye, Jorge, para Sí. un crédito, estoy pensando en Carlota. Ya ves que de repente estos cuates no terminan de construir para poder Ujú, adquirir un crédito para comprar un terreno. ujú. ¿Cuál es el mínimo requisito que se necesita por parte de la empresa para que, digamos, me puedan otorgar a mí el crédito si yo pienso comprar un terreno ahí? ¿A la empresa te refieres a la constructora? Ajá, sí, pensando en Carlota, que ya ves que estos Ok. cuates te dicen que va a estar terminado, te venden ahí casi casi el terreno y es Ujú. muy complicado. ¿Qué se puede hacer? Pues están dos opciones. Primero, bueno, el banco lo que pide para que sea aplicado con un crédito tradicional de terreno es que tenga todos los permisos liberados y todos los documentos del inmueble, ¿no? Si Carlota no ha terminado por la situación que sea, la opción es un crédito de liquidez vivienda. O sea, si es una ganga porque algún cliente tuyo quiere ese terreno a pesar de que, bueno, y está desesperado porque la constructora o la fraccionadora Carlota no le soluciona, puede hacerse de un crédito de liquidez vivienda, deja en garantía su casa habitación y lo compra en las circunstancias actuales en las que está el terreno. El banco no le va a preguntar en qué usa el dinero, nada más le va a pedir que o le confirme que lo que va a comprar es un inmueble con uso de suelo habitacional, nada más, pero no le va a pedir evidencia de la aplicación del recurso. Ok, o sea, con pocas palabras, puro liquidez es el que se va a poder.
Sí, de liquidez vivienda, es correcto. Que la tasa de Duda, interés inclusive podría ser más baja que el crédito de terreno. Ok. Ujú. una duda, Jorge. Sí, Buen día. hola, hola. Una persona que tiene un crédito bancario ahorita que compró su casa con la baja de intereses, Ujú. ¿puede cambiarse de banco para adquirir ese nuevo interés? Totalmente. El Banco de México bajó su tasa, pero cada banco decide cuándo baja las suyas. Ya en base a esta último aviso del Banco de México de la semana pasada, los bancos todavía no avisan cuándo van a bajar la tasa, realmente nunca lo avisan, pero, o sea, te dicen ya nueva oferta a partir de hoy y te dicen ya la tasa bajó. Entonces, el estimado es que en los siguientes meses sí empiecen a bajar las tasas de interés y sí, la respuesta es sí, en cualquier momento, cualquier persona que tiene una hipoteca, si ya lleva un año pagándola, se puede cambiar al banco de enfrente que tiene mejor tasa de interés. Perfecto. Muchas Ujú. gracias. Sí, nada. Yo tengo una duda, Jorge. Soy Sí. Gloria. Hola, Hola. hola, Gloria. Oye, Buenos días. en el Ujú. crédito por liquidez, Ujú. eh, ¿tiene algún monto mínimo? No. Bueno, los montos mínimos de hipoteca andan por ahí de los 350,000 pesos, de ahí para adelante, y monto Ujú. máximo el 90% del valor de la propiedad del acreditado. Ah, ok. Ujú. Ok, gracias. Sí, nada. Jorge, esto no aplica para segundo crédito Infonavit, ¿verdad? Sí, de hecho, ya desapareció el segundo crédito de Infonavit. O sea, ya no hay segundos créditos, ya son los mismos créditos N cantidad de veces. O sea, puedes tener un Infonavit total 5 veces, puedes tener un Cofinavit 8 veces, puedes tener un Infonavit tradicional 3 veces. O sea, como tal, ya desapareció el segundo crédito, que significa que puedes pedir otro Infonavit total, otro tradicional u otro Cofinavit y ya no hay límite. Gracias. Ujú. Nada. Oye, Jorge, varias consultas te aprovecho Sí. para hacerte. Ahorita que preguntaran del Infonavit, al final Ujú. del día, digamos, el mejor esquema para poder hacer uso de la subcuenta de vivienda por temas de costo de crédito sería Cofinavit, ¿correcto? No es una respuesta universal, o sea, me ha tocado ver de todo. Por lo general tiende a ser más Cofinavit, pero algunos pocos escenarios tienden a Infonavit total. Entonces, por lo general sí. Te diría que por ¿Y lo general sí, pero no en todos los casos. de qué dependería? ¿Del nivel de ingresos por la tasa del Infonavit? Pues no, no, no tanto de eso, porque en Cofinavit es la misma tasa, o sea, el Cofinavit no tiene una tasa de interés diferenciada. Más bien dependería del monto de su cuenta de vivienda y de en qué banco encaja el perfil del solicitante. Porque a lo mejor tiene ahí, por ahí algún pecadito en buró y la mayoría de bancos dicen que no y nada más entra en un banco. Ah, bueno, pues ese banco a lo mejor por tener una tasa de interés un poquito más elevada encarece marginalmente el costo y le va a convenir entonces más Infonavit total. Entonces va a depender mucho del perfil. Ah, pero es más por situaciones alternas sobre el perfil, no meramente la matemática, ¿no? Digamos así. Sí, por lo Ok. general, por pura matemática tiende a ser Cofinavit. Cofinavit. Ok. Ujú. La otra duda es, ¿por qué castigan tanto el crédito de liquidez PYME versus el personal? ¿Tú sabes? Porque si es, digo, obviamente el monto es mayor, ¿no? Ujú, ujú. Pero lo castigan muchísimo más. Les da terror. O sea, el porcentaje de muerte de las empresas es Ok. muy alto en México, es altísimo. Entonces, por eso los créditos más largos son a 7 años. Y los porcentajes de aforo también son bajos en proporción al otro. Entonces, sí, le sigue dando mucho miedo a los bancos prestarle a empresas, ¿no? A pesar de que han hecho un esfuerzo por impulsar el PYME por instrucción de gobierno, pero mucho la razón es eso, o sea, el promedio de la edad de vida de las empresas. Oye, y la última, Ujú. eh, ¿Scotia es el único banco que a la hora de otorgarle el recurso lo hace directamente a la cuenta del comprador? No, todos los bancos aterrizan el recurso a la cuenta del comprador, pero la mayoría, Perdóname la pregunta, del sí, vendedor, perdóname, del perdón. vendedor. La cuenta del No, vendedor. no ya casi todos, ¿eh?
Ya casi todos le pagan directo al vendedor. O sea, sí toca base en la cuenta del comprador, pero le dejas la instrucción al banco para que el banco saque la lana y le pague al vendedor. Entonces, sí, ya prácticamente todos los bancos Pe- le pagan directo al vendedor. Pero el vendedor tiene control de ese monto, porque lo que entiendo es que hacen un puenteo, ¿no? Sale el dinero del banco, entra a la cuenta del vendedor y en automático se libera hacia la del comprador, Correcto. ¿no? Sí, ese dato ya se tiene de forma preliminar antes de la firma. O sea, ya sabemos cuánto dinero le va a caer al vendedor. Ese dato está confirmado Exacto. desde antes. Pero, Ajá. pero según yo, Scotia era el único banco que daba toda esa facultad, ¿no? De que entraba a la cuenta, a tu cuenta, Ujú. y ya tú eras el quien ejecutaba Que tú en lo los, personal, ajá, está esa opción todavía con Scotiabank de que tú escoges que tú hagas la dispersión o se le instruyes al banco y el banco lo haga. En Scotia tú puedes todavía elegir, es de los pocos bancos donde tú puedes elegir. Sí puedes elegir cualquiera de las dos en Scotia. es el único, ¿verdad? Sí. Te pregunto esto y justamente pensando en términos de inversionista, o sea, Ujú. no sé si tú has estado en algún proceso, por así llamarlo, de enganche negativo, ¿no? Donde tú puedas Ujú, agarrar ujú. y solicitar el crédito en base al avalúo, pero la compra sea de un valor menor de la propiedad. Entonces eso te permita tener un excedente para gastos adicionales. Y Claro. ese caso, la única forma de poder asegurarlo o de correr menos riesgo es que quien Ujú, está solicitando el crédito, en este caso el comprador, le entre el recurso primero a él y él pueda ujú, disponer de él de la manera apropiada, porque si no entra directo al vendedor y ujú. entonces implicaría que le regrese ese monto. ¿Me explico? Sí, hay Entonces, bancos, no sé si ese, dime. si Scotia es el único que lo puede hacer. Puede ser eso que estábamos comentando, de que el comprador haga la dispersión, o hay bancos como en Santander donde tú le puedes decir al banco, ¿sabes qué? Tú me depositaste 1.800.000, nada más deposítale 1.400.000 al vendedor y no hay problema. Hay bancos que sí te aceptan eso. Los, Ah, ah, sí, ok. Hay bancos en donde pues no hay opción, ¿no? El crédito tal cual remanente todo va al vendedor y no hay excusa ni pretexto. Pero hay bancos como Santander en donde sí le puedes decir al banco, ¿sabes qué? Nada más transfiérele esto. O Y no te lo transfírele cuestiona. más y no te cuestiona. O transfírele más porque le hace falta una lana, pero ya la tiene el comprador en su cuenta Santander. Entonces tú, Santander, cuando le vas a hacer la dispersión al vendedor, se la haces por el crédito más lo que tiene el comprador en su cuenta y entonces le dispersa más. O sea, en Santander se puede hacer eso. Ah, perfecto. O sea, con esos Oye, dos sí pero, se podría asegurar al comprador esa parte. Exacto. oye, ¿y fiscalmente no les Gracias. pega? No, porque fiscalmente lo acredita la notaría mediante la liquidación al 100% del inmueble. O sea, le pesaría si es que el vendedor recibe más y no lo regresa. Ahí tendría problema el vendedor. Pero no, o sea, si el comprador se queda con más lana de la que el banco le prestó por el enganche negativo que menciona Juan Carlos, no hay problema. O sea, quien otorga esa garantía de la operación es el banco ante la autoridad también y lo reporta, y finalmente quien opera o quien notifica la operación vulnerable es la notaría, pero no, el comprador no tiene problema. Sí, porque al final del día la operación sigue su curso normal. Es O correcto, sea, nada más es el destino del recurso, no hay ninguna implicación fiscal. es correcto. Ujú. Oye, Jorge, yo tengo una duda. Ya ves que dentro Sí, de los créditos hablabas también de que se puede comprar una casa de remate. Yo ahorita he sí. visto en internet muchísimas ofertas en Ujú, la búsqueda de algunos otros clientes, pero ¿cómo saber cuál es verdadera? Porque hablaba con una abogada y me decía que hay muchos fraudes. ujú. Entonces, y hay unos que sí te ponen incluso la etiqueta de que se aceptan créditos, Infonavit, bancarios. Entonces, ¿cómo detectar cuál es el bueno? Porque sí están muy abajo del precio y son Ajá. propiedades a veces que están en muy buenas ubicaciones, entonces hay cómo poder detectar que si es una, pues que es real, ¿no? Y que no es un fraude, ¿no? Yo creo el banco lo detectaría o no sé cómo sería ahí, ¿no? Lo que pasa es Sí, que lo que tú estás viendo son los remates bancarios, que es muy diferente. No, en internet aparecen o sea, aparece una propiedad y te dice que aceptan incluso hasta Cofinavit y bancario, o sea, bueno, bueno, sí. no sé ahí te digo si acepten ese tipo de créditos o tienen una Ujú. cartera exclusiva, ahí no entiendo cómo sería. Sí, cuando el banco recupera
propiedad y el que vende la propiedad es el banco porque ya la recuperó, de todas maneras, aunque el banco sea propietario, muchos bancos no le entran tampoco porque depende el motivo por el que el banco haya tenido que recuperar esa garantía. Entonces, la verdad es que el porcentaje de éxito dejando en garantía esa propiedad de recuperación es bajo, porque los bancos también les da terror ese tipo de situaciones. Entonces, por eso es que ahí el crédito de liquidez vivienda, pues dejas en garantía una casa habitación, pero el banco no se mete en la cuestión legal de la propiedad que vas a adquirir, porque el banco ni se entera qué vas a hacer con el dinero. Ahí la recomendación es que el comprador se acerque a una notaría para que hagan una revisión integral de los antecedentes y vea Ok. todos los escenarios. O sea, ahí sí definitivamente tiene que hacerse una revisión integral con notaría para cotejar documentos contra lo que está en registro público, inclusive en catastro, y ver que no Ujú. tenga inclusive anotaciones legales o que no haya cambios de propietario, etcétera, porque sí, la verdad es que sí hay mucho fraude y hay que tener muchísimo cuidado. Pero cuando hay oportunidades así, hay unas súper oportunidades de ganga que sí vale la pena aprovechar. Ok, sí, te digo, es que ahorita nos ha pasado que en internet aparecen muchas, incluso clientes me Ujú, mandan las propiedades y yo les digo, es que esas yo no te puedo garantizar nada, o sea, exacto. no le Ujú. puedo, y mejor les digo que no se metan en ese tipo de problemas, ni conmigo ni con nadie, ¿no? Sí, digo, habría que revisarla con una notaría para que haga una revisión integral y a lo mejor la notaría le cobra, ¿no? Pero vale la pena porque si la notaría no le ve problemas o le ve ciertos puntos que pueden solventarse, pues a lo mejor vale la pena, pero sí va a depender de lo que diga la notaría. Ah, ok, ah, bueno, Ujú, gracias. sí. ¿Alguna otra duda? Pues no me queda más que agradecerte, Jorge. Para todos los nuevos que sepan, yo tengo de conocer a Jorge, pues los 15 años que tengo en RIMAX, hemos hecho operaciones y sepan que pueden referir a Jorge para que les tramiten los créditos hipotecarios o Cofinavit. En ese entendido, él no cobra honorarios, realmente es nosotros apoyar a, a nuestro cliente para que lleve a buen fin su operación. Jorge no cobra, a él le paga el banco, pero nosotros le damos un excelente servicio a nuestro cliente. Cuando es un crédito Infonavit, sí cobra honorarios y ya sería cuestión de que lo vean directamente con Jorge, pero en los Cofinavit y créditos bancarios es un servicio que podemos ofrecer a nuestros clientes. Y Es además correcto. que nos da un excelente servicio Jorge, y de hecho por eso Laura nos tiene en un chat con él para que además él nos comparte constantemente las tasas de interés para que nosotros vayamos viéndolo e informando a nuestros clientes. Muchas gracias, Lulu. Sí, cualquier duda que tengan, con mucho gusto, lo pueden escribir al chat o de forma personal y podemos ver lo que su cliente requiere para hacer un perfilamiento. No hay una respuesta única. La verdad es que cada vez que veo un cliente y me preguntan cuál es el mejor banco, les digo, no sé. O sea, hay que hacer una revisión en ese momento del perfil muy específico y de lo que cada cliente necesita. Y como se dieron cuenta, el inversionista pide detalles muy específicos, mucho más que alguien que apenas va a comprar su vivienda. Entonces, es importante darle toda la información y la certeza al inversionista de que está haciendo una buena operación. Ay, no te escucho, Lu. Ya. Perdón, de nuevo, muchas Ujú. gracias a todos por conectarse y pues que tengan buen día. Gracias, Jorge, por tu tiempo y por tenernos siempre en cuenta. A ustedes, muchas gracias. Estoy a la orden. Que estén bien.